Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Miércoles 17 de diciembre de 2014, un día histórico para el mundo tras el anuncio que se ha dado en Estados Unidos y también en Cuba. Por eso, María Alejandra Martínez está con nosotros ya a esta hora. María Alejandra, buenas tardes. Realmente es un anuncio que llamó la atención de todas las naciones esta mañana. El bloqueo, el famoso bloqueo desde 1960 parece que ha llegado a su fin completamente y por eso nosotros iniciamos con noticias internacionales, María Alejandra. Gracias, William. Buenas tardes. Para mí es un gusto informarles a esta hora, amigos televidentes, tal como tú lo dices, una noticia que no solo marca esta jornada, sino también la historia de ambos países, tanto de Cuba como Estados Unidos. Hoy le tenemos las declaraciones del presidente Barack Obama y también de Raúl Castro de Cuba, así como la liberación de un rehén que estaba de parte de Estados Unidos en Cuba, entre otras noticias. Muy bien, por eso también tenemos nosotros noticias nacionales, pero este tema es de carácter internacional y es urgente, por eso vamos de inmediato con esta información, María Alejandra. Así es. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció hoy que el país pondrá fin a su posición desactualizada hacia Cuba y comenzará a normalizar las relaciones. Good afternoon. Today, the United States of America is changing its... En un discurso a la nación, Obama anunció que los dos países han acordado reanudar las relaciones diplomáticas e iniciar vínculos económicos y de viajes. Se trata del cambio más significativo en la política estadounidense hacia Cuba en más de 50 años, dijo el mandatario. Obama realizó el anuncio en medio de una serie de medidas para generar confianza entre los dos viejos enemigos, que incluyen la excarcelación del estadounidense Alan Gross en Cuba y de 3 cubanos en Miami. Los dos mandatarios hablaron por teléfono durante 45 minutos el martes, en la primera discusión al más alto nivel entre los dos países desde 1961. Los anuncios de hoy son la culminación de más de un año de conversaciones secretas entre funcionarios estadounidenses y cubanos en el Vaticano. Fuentes en Estados Unidos dijeron que el Papa Francisco participó personalmente en el proceso y envió cartas por separado a Obama y Castro a mediados del año en las cuales los exhortó a reanudar las relaciones. El senador republicano Marco Rubio de Florida dijo que los países avanzaban hacia la normalización de los lazos bancarios y comerciales. Añadió que Washington estaba dispuesto a abrir una embajada en La Habana en los próximos meses. Funcionarios estadounidenses dijeron que Cuba está dando pasos adicionales como parte del acuerdo para abordar temas de derechos humanos como la liberación de 53 presos políticos. Estados Unidos aumentará la suma que los estadounidenses pueden enviar a cubanos de $500 a $2,000 por trimestre. El secretario de Estado John Kerry revisará la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Siempre en este tema, el estadounidense Alan Gross fue liberado de una prisión cubana tras 5 años, como parte de un acuerdo que también incluye la liberación de 3 cubanos presos en Estados Unidos, declararon altos funcionarios federales. Cuba libera al prisionero estadounidense Alan Gross. Un funcionario de la Casa Blanca aseguró este miércoles que será a cambio de 3 cubanos encarcelados en su país. Gross había cumplido 5 de los 15 años de pena. Fue encerrado por amenazas a la seguridad del Estado y espionaje por distribuir sofisticados equipos de telecomunicación satelital. En ese momento estaba subcontratado por la Agencia Estadounidense de Ayuda al Desarrollo. Este episodio podría abrir una nueva etapa en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, ya que la situación de Gross era vista como el principal obstáculo para normalizar el vínculo entre ambos países. Y actualizando esta información, William, el contratista estadounidense Alan Gross llegó esta mañana a la base militar a las afueras de Washington tras ser liberado por Cuba después de pasar 5 años presos en La Habana. Así es, María Alejandra. Hace pocos instantes ha concluido la conferencia de prensa que brindó Alan Gross, donde agradeció a todos los que participaron en la consecución de su libertad, afirmó. Además, reiteró su agradecimiento al presidente Barack Obama y al Congreso de Estados Unidos y también afirmó que era importante que este bloqueo terminara y que se iniciara una relación diplomática entre ambos países, María Alejandra. Así es, William, y siempre en este tema, por su parte, el presidente de Cuba, Raúl Castro, también habló a la nación y propuso a Estados Unidos que adopten medidas para ambos países. Escuchemos sus declaraciones. Exhorto al gobierno de los Estados Unidos a remover los obstáculos que impiden o restringen los vínculos entre nuestros pueblos,
las familias y los ciudadanos de ambos países, en particular los relativos a los viajes, el correo postal directo y las telecomunicaciones. Tenemos un enlace vía telefónica con el embajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligurría. Señor embajador, ¿cuáles son las repercusiones de esta decisión de Washington y La Habana? Adelante. Lo que ha sucedido el día de hoy, pues es un paso histórico que da los Estados Unidos después de casi 50 años de no tener relaciones diplomáticas con Cuba. Hoy se han restablecido finalmente las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba, después de 18 meses de conversaciones secretas, cuyo anfitrión de conversación fue el gobierno de Canadá y acompañados por el Papa Francisco. Lo que está sucediendo hoy es que se ha dado un salto en el ámbito diplomático del siglo XX al siglo XXI. Y las reacciones no se han dejado esperar. Las consecuencias directas del establecimiento de relaciones diplomáticas y digamos los componentes clave es que no solamente se abren embajadas en ambas capitales, La Habana y Washington, por parte de ambos países, queda confirmada la participación de Estados Unidos y Cuba en la Cumbre de las Américas en el 2015 en Panamá, y se va a continuar con mucha fuerza la lucha por la democracia, los derechos humanos y el fortalecimiento de la sociedad civil en Cuba. Estos son las consecuencias de esta nueva medida tomada el día de hoy y anunciada este mediodía desde la Casa Blanca por el presidente Barack Obama de los Estados Unidos. Le agradecemos al señor embajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligurría, por sus declaraciones. William. Así es, María Alejandra. Ahora nos vamos a enlazar en directo hacia Orlando, Florida. Allá, ya lo tiene usted en pantalla, se encuentra el periodista y productor de la cadena Telemundo en Orlando, el señor Donaldo González, a quien le damos la bienvenida a este set que se encuentra con nosotros vía Skype. Y pues él es un cubano de nacimiento que viajó a Orlando y ha vivido muy de cerca todo este proceso del bloqueo, María Alejandra, todo este proceso histórico. Tal vez para muchos guatemaltecos este tema del bloqueo histórico entre Estados Unidos y Cuba es un poco desconocido, pero ¿quién mejor que el señor Donaldo González, bienvenido a este set, nos pueda aclarar un poco más este panorama y nos dé a conocer las implicaciones y todo lo que esto conlleva en este anuncio que periodísticamente nosotros le llamamos un anuncio histórico? Buenas tardes, don Donaldo. Buenas tardes, William, y buenas tardes a Alejandra también, y buenas tardes a toda la audiencia del pueblo hermano de Guatemala. Es importante decir que hoy, como cubano, lo que siento es ver en mi mente una película que comenzó cuando niño, cuando veía derribar el águila imperial frente a la embajada y se cerraban las relaciones, y hoy ver cómo estas relaciones se reanudan, para mí realmente es algo histórico. Dentro de mí hay como un sentimiento muy encontrado. Y tengo que señalar esto porque recuerdo haber vivido todo este bloqueo desde los comienzos hasta el año 80, que tuve que salir de Cuba, y entonces comencé a vivirlo desde el lado acá de la frontera, o sea, decir del Golfo de México, porque es lo que nos separa entre Cuba y Estados Unidos. Y es una impresión realmente muy surrealista, algo que parece que no es realidad, pero está sucediendo, y creo que es un buen comienzo para los cubanos de Cuba y para nosotros aquí en los Estados Unidos también. Y directamente las implicaciones, cómo se vive este ambiente en Orlando a esta hora, cuando se difundió la noticia, los cubanos, la comunidad cubana en Orlando, ¿cómo vive esta situación hasta el momento? Yo he podido vivir esta reacción realmente a través de las redes sociales, y creo que hay muchas opiniones encontradas. Hay personas que lo ven de una forma como algo nuevo, como algo progresivo, como algo realmente que es digno del siglo XXI, no de pensamientos ya del siglo pasado, donde las cosas eran diferentes. Hay otros que piensan que sí se debe abrir. La comunidad cubana aquí no es tan grande, pero sí ha habido una reacción, y puedo decir que ha sido una reacción encontrada de diferentes opiniones. Buenas tardes. ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted como periodista acerca de este restablecimiento de las relaciones diplomáticas tras los 53 años?
Alejandra, yo pienso que esto es un momento como periodista que está creando la historia. Nosotros tenemos que contar las historias, vivirlas es algo diferente que contarlas. Y sí pienso que es un momento donde el pueblo cubano que vive allá, el que vive aquí, que ha sido de todas formas la víctima de todo este proceso político y posiciones encontradas políticamente, pienso que va a ser algo que va a traer una realidad nueva al pueblo cubano. Por ejemplo, lo de los viajes, poderse encontrar con sus familias, poder tener una mejor relación, más acceso a la internet por parte del pueblo cubano. Pienso que esto va a traer como consecuencia más apertura en Cuba, porque podemos ver, por ejemplo, en China. China es un país que está gobernado por el Partido Comunista, sin embargo sabemos que se llama China continental ahora. Cuba, todavía esta mañana se hablaba de Cuba comunista, quizás ahora deberíamos de hablar de Cuba del Caribe. Es decir, que esto abre muchísimas puertas para los cubanos allá, los cubanos aquí, la economía de Cuba, y también puedo decir que mejoraría mucho y ayudaría a la economía de Estados Unidos, especialmente la de la Florida. Don Donaldo, vamos a estar siempre en contacto con usted a lo largo de este día, en este día histórico como nosotros le llamamos. Sabemos que tenemos muchas anécdotas que compartir, muchas experiencias, y a lo largo de las emisiones regionales de Noticiero Guatevisión y la emisión estelar estaremos con usted conversando. Le agradecemos su sintonía, María Alejandra. Pues ya lo vemos, las reacciones, en este caso en Orlando, Florida, y como lo decía don Donaldo, son reacciones de alegría. Imagínate, ya 53 años de un bloqueo comercial, un bloqueo político, un bloqueo de toda índole, y que al parecer hoy llega a su fin. Así es, William. Entre los otros personajes que ya se han hecho presente y han tenido sus reacciones son el presidente de Ecuador, la presidenta de Chile, entre otros, entre Latinoamérica. Imagínate, también tenemos acá a través de las redes sociales que el presidente Barack Obama afirma que sostendrá una reunión también con el presidente Raúl Castro y tratarán de tocar otros puntos al respecto de este bloqueo. También tenemos información al respecto de esta situación, ya que el presidente Barack Obama afirmó que espera delegar un grupo de urgencia para tratar de llevar a cabo quién liderará las reuniones. Y según también el secretario de Estado John Kerry, ya tienen a la persona asignada para llevar a cabo estas reuniones y tener ya pues las primeras reuniones, como lo repetimos, para levantar este embargo totalmente. Así es, William. También al respecto de la liberación por parte de Cuba de Alan Gross, también el gobierno americano respondió inmediatamente poniendo en libertad a 3 espías cubanos esta mañana. Las imágenes también se las podremos tener presentes a usted en la emisión de las 6 y 9 de la noche, así como a través de nuestras redes sociales en www.guatevision.com. Vamos a leer una nota de prensa. Dice: el secretario de Estado John Kerry afirmó a través de un comunicado que los pasos hacia el cambio en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos representan el inicio de un capítulo mucho más ambicioso de lo que se espera. Kerry también anunció que en enero, como parte de las directivas del presidente Obama para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, viajará a Cuba y con la secretaria adjunta para los asuntos del hemisferio occidental, Roberta Jacobson, quien liderará la próxima reunión de conversaciones. Vamos ahora a viajar, María Alejandra, con la magia de la televisión hacia Cuba. Estamos con un compañero periodista, él es Iván García Quintero. Él se encuentra en la isla y nos da también a conocer las reacciones de lo que se vive, si ya se conoce y si ya se difunde esta histórica decisión allá en Cuba. Iván, buenas tardes, bienvenido a Noticiero Guatevisión. ¿Cuáles son las reacciones que se viven en ese lugar? Iván, buenas tardes, no sé si me escucha. Bien, María Alejandra, creo que aún no tenemos la comunicación, pero lo que oíamos entre cámaras mientras veíamos estas notas es que también hay algarabía en Cuba, hay mucha expectativa y sobre todo la esperanza, como bien lo decía Donaldo, de que muchas familias se puedan reencontrar luego de que
cesara y que cese este embargo. Así es, William, veremos si recuperamos esta vía telefónica, pero si no, usted puede mantenerse al tanto, en nuestra emisión de las 6 y 9 de la noche con respecto a este tema entre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Gracias, María Alejandra. Vamos a hacer nosotros por ahora nuestra primera pausa comercial. Quédese con nosotros, tenemos más información al respecto de este tema y también información nacional.